Sean todos bienvenidos a este encuentro virtual para los alumnos del quinto año de Educación Media General. Les habla el profesor José Díaz, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, encargado del área de formación Ciencias Biológicas. Nuestro PA es estimulando el interés investigativo y científico para el desenvolvimiento integral del ser humano, impulsando el pensamiento crítico y reflexivo. Damos inicio a la primera unidad de aprendizaje titulada Genética Mendeliana. Las leyes de Mendel nos explican cómo es que se transmiten las características de una generación a otra. Dichas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, convirtiéndolo así en el padre de la genética. Estas leyes de Mendel son tres, que también se le conocen como los tres mandamientos de la genética. Para entender mejor las leyes de Mendel, te daré las definiciones de algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y nos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen o característica, un alelo del padre y el otro de la madre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos son los que tienen menos probabilidad de determinar una característica. Si hay un alelo dominante con uno recesivo, será el dominante el que predomina sobre el recesivo. Y para que una característica recesiva pueda ser visible, se necesita un alelo recesivo con otro recesivo. Ahora bien, homocigoto es cuando ambos alelos son idénticos y heterocigoto cuando ambos alelos son diferentes. Al hablar de genotipo nos referimos a la información que se encuentra en los genes y por lo tanto no podemos ver a simple vista. El fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista, como la altura, el color de los ojos o la piel, entre otros. Mendel, en sus experimentos, cruzó arvejas de diferentes variedades y llegó a las siguientes conclusiones. Primera ley o ley de la uniformidad. Establece que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. Al hablar de razas puras, nos referimos a que ambos alelos son iguales, ya sean dominantes o recesivos. Mendel cruzó una arveja amarilla homocigota dominante con una arveja verde homocigota recesiva para visualizar mejor cómo se distribuyen los alelos en los descendientes. Se utiliza el cuadro de Punnett. Primeramente debemos asignarle una letra para el alelo de color de las arvejas. Para esto utilizaremos la letra que nosotros queramos. En mi caso utilizaré la letra A mayúscula para el color amarillo de las arvejas, porque los alelos dominantes siempre van con letras mayúsculas. Y como es homocigoto dominante, quiere decir que ambas letras son mayúsculas, porque recibió esta característica del padre y de la madre de las arvejas, y por lo tanto la arveja verde, al ser homocigota recesiva, las letras van a ser minúsculas, para diferenciarlo de los dominantes. De un lado ponemos los alelos de nuestra arveja amarilla dominante, A mayúscula y A mayúscula, y del otro lado vamos a colocar las letras minúsculas de las arvejas verdes. No importa el orden en que lo haga. Al cruzar estas arvejas, sus descendientes en la primera generación se pueden unir. Este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Y por último, este alelo A mayúscula con este alelo A minúscula. Como podemos ver, todos los descendientes tienen el alelo dominante amarillo, así que fenotípicamente el 100% de los descendientes serán de color amarillo. Y genotípicamente todos son heterocigotos. Y a pesar de que todos los descendientes son amarillos en sus genes, tienen el alelo recesivo del color verde.
La segunda ley de Mendel se le llama ley de la segregación y establece que el gen recesivo va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Esta ley simplemente nos dice que si cruzamos dos arvejas que obtuvimos de la primera generación, vamos a obtener una arveja verde porque se van a encontrar con los dos alelos recesivos. Realizamos el cuadro de Punnett, ponemos a los alelos de la primera arveja aquí y a los alelos de la segunda arveja acá y hacemos la cruza. Esta A mayúscula con esta A mayúscula nos dará una arveja amarilla homocigota dominante. Esta A mayúscula con esta A minúscula nos dará una arveja amarilla heterocigota. Esta A minúscula con esta A mayúscula nos dará otra arveja amarilla heterocigota. Las reglas de la genética nos dice que siempre debemos poner las letras mayúsculas de primero y después las minúsculas. Esta A minúscula con esta A minúscula nos dará una arveja verde homocigota recesiva. Recordemos que para que se exprese una característica recesiva se deben encontrar ambos alelos recesivos y como podemos observar se cumple la proporción 3:1 de esta ley al obtener 3 arvejas amarillas y una verde. Continuamos con la tercera ley o ley de la transmisión independiente. Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros y por lo tanto no tienen un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Esta ley se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. Para explicar esto, Mendel, además del color amarillo y verde de las arvejas, también cruzó variedades con otras características, como la piel lisa y rugosa. Entonces tenemos una arveja amarilla de piel lisa y usaré la letra B mayúscula para indicar que lo liso domina sobre lo rugoso. Otra arveja amarilla pero con piel rugosa y una verde con piel lisa y otra verde de piel rugosa. Los cruzaremos entre sí como lo hemos venido haciendo para observar las distintas variaciones. Veamos cómo queda. Todos los que tienen la letra A mayúscula son amarillas y todos los que tienen dos letras A minúscula son verdes. Todos los que tienen la letra B mayúscula son lisas y todos los que tienen dos letras B minúsculas son rugosas. Al finalizar, podemos observar que se pueden obtener de estas cruzas 9 arvejas amarillas y lisas, 3 arvejas amarillas rugosas, 3 arvejas verdes lisas y una verde rugosa. En proporción serían 9, 3, 3, 1. Y a su vez, Mendel demostró que las características se van heredando de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. Y es así que con estas tres leyes, Mendel dio origen a las bases de la genética. Ahora les presento la evaluación. A través de una resolución de ejercicios, realizar los siguientes cruzamientos. Número 1. Determinar el genotipo y fenotipo de F1 de un cruce monohíbrido de arvejas de tallo alto homocigotas con arvejas de tallo alto heterocigotas. Número 2. Realice y analice el cruce entre dos plantas de arvejas homocigotas para dos caracteres, plantas de flores axiales y semillas amarillas con plantas de flores terminales y semillas verdes. Número 3. Se cruzó una planta de arvejas de vaina inflada con una planta de vaina constreñida. En la F1 apareció un número igual de plantas con arvejas de vaina inflada y vainas constreñidas. ¿Cuál es el genotipo y fenotipo de las plantas parentales P1 y de las plantas hijas F1? Número 4. Realice y analice el cruce entre dos plantas de arvejas homocigotas para dos caracteres, plantas de vaina inflada y semillas lisas, con plantas de vaina constreñida y semillas rugosas. Y por último, cruce de una planta de arvejas de flores axiales con una planta de flores terminales.
ambas plantas son homocigotas con respecto a este carácter. Calcular fenotipo y genotipo de F1 y F2. Pautas para la elaboración de esta evaluación. La actividad realizada debe tener su respectiva portada. Pueden realizarlo manuscrito o digital. La evaluación puede ser realizada en hoja de examen, hoja de libreta, hoja blanca u hoja de reciclaje. Aspectos o criterios a evaluar. Puntualidad, 2 puntos. Presentación, 2 puntos. Ortografía, 1 punto. Ejercicios correctos, 15 puntos. Fecha de entrega, 12 de noviembre del presente año. Recuerden, estimados estudiantes, que entender las normas de bioseguridad hoy en día, en el marco de la pandemia por COVID-19, significa que todos debemos tener una cultura de autocuidado para evitar la contaminación cruzada o directa de este mortal virus. Existen 3 recomendaciones principales que debes tener en cuenta para cumplir los protocolos de bioseguridad. Número 1. El distanciamiento social. Número 2. El lavado constante de manos. Número 3. El uso correcto de los elementos de protección personal, como lo es el tapabocas y las caretas. Es sumamente importante que no olvides incluir en tu bolso, además de los útiles escolares, tu kit personal de bioseguridad. De presentar alguna duda, puedes hacer tus consultas vía WhatsApp o Telegram, o en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución en el horario comprendido de 1 p.m. a 5 p.m. Será un gusto atenderles.